Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy Rafael Guardia, los voy a estar acompañando en este encuentro sobre el futuro del trabajo organizado por el Zonal Aguada del PIT-CNT y además que tiene el apoyo del mercado agrícola de Montevideo, evidentemente por el PIT-CNT. Además tenemos el apoyo de Antel y de Vera TV. Les recordamos que este acto va a ser transmitido por Vera TV, por el portal pitcnt.uy y el sitio Facebook del Zonal Aguada. En varios de estos sitios va a quedar colgada la grabación de lo que hoy se diga aquí, así que van a poder repasarlo también y compartirlo si ustedes quieren con todos aquellos que hoy no pueden estar con nosotros en este momento. Además de todo eso, el MAM va a hacer su propia grabación y quedará colgado en el sitio de televisión del MAM. Vamos a presentarles ahora a personas que ustedes seguramente ya conocen, porque de todos modos vale la pena presentarlos como corresponde. Lucía Topolansky, señora Presidente de la Asamblea General, Vicepresidente de la República. María Elisa Areán, Directora del MAM. Marcelo Abdala, Secretario General del PIT-CNT. Doctor Hugo Barreto, Director del Instituto de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social, UDELAR. Viviana Núñez, responsable del Zonal Aguada del PIT-CNT, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores de Carga y Ramas Afines. Verónica González, militante del Zonal Aguada del PIT-CNT, militante de la Asociación de Funcionarios Postales. Hoy, como les decíamos, vamos a hablar sobre el futuro del trabajo. Seguramente se van a mencionar aquí algunos documentos importantes elaborados, por ejemplo, por la Organización Internacional del Trabajo sobre lo que está ocurriendo ya. No es algo que tengamos que esperar y sea futuro. Ya hay una transformación importante del trabajo, de las formas de trabajo, de las organizaciones y de la forma de organizarse también de las empresas ante lo que es el avance de la automatización, de la informática, de las tecnologías que van surgiendo día a día y que realmente no sabemos cuáles son las que van a afectar el trabajo que hoy desempeñamos muchos de nosotros. Vamos a comenzar dándole la palabra a María Elisa Areán, directora del MAM. Por favor. Bueno, voy a solicitar un permiso. Me voy a parar porque así los veo a todos. De esta esquina no los veía. Fundamentalmente, bienvenidos a todos los presentes en esta actividad con este título que realmente va a dar para una excelente plataforma y una buena jornada de debate desde los distintos lugares que ustedes van a exponer. En nombre del mercado agrícola, en donde el trabajo es algo fundamental, desde hace más de 100 años, para nosotros es un honor que hayan desde la Central Aguada del PIT-CNT y de la Central Obrera, que es quien hoy los convoca, hayan elegido este lugar. A los trabajadores del mercado en su más amplio aspecto. Acá tenemos trabajadores de varios sindicatos, trabajadores que no están sindicalizados, pero no por eso no pierden su calidad de trabajo, y fundamentalmente por el honor que se le está haciendo en víspera del 1 de mayo, en donde todos conmemoramos una consigna muy importante. Así que agradecerles, voy a compartir con ustedes esta jornada, nos vamos a enriquecer de los distintos puntos de vista planteados. Agradezco a las autoridades presentes, a los compañeros del PIT-CNT que veo por aquí. Y bueno, comencemos con el orden del día, como lo han planificado ustedes, pero con una gran expectativa de cuál va a ser el resultado final. Muchas gracias. Muy bien, así es. Le vamos a dar la palabra a Viviana Núñez, responsable del Zonal Aguada del PIT-CNT. Hola, bueno, primero que nada, saludar y agradecer a las autoridades del MAN aquí presentes por el espacio que nos brindaron para que pudiéramos realizar esta actividad.
a la mesa, a la conformación de la mesa, a cada uno y a cada una de ellas, en especial a la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, a todas y a todos los que están participando de esta actividad en el día de hoy. Bueno, nosotros en realidad vamos a hablar un poco de qué es el Zonal Aguada y más o menos en qué trabajamos y por dónde vamos, ¿no?, con nuestra línea de trabajo. El Zonal Aguada es un brazo del PIT-CNT, ¿no?, de nuestra única central obrera. Nosotros trabajamos territorialmente, ¿no? Y el trabajo fundamental que desarrollamos y la militancia que llevamos adelante es una militancia sí sindical, pero también en el área social. Ahí nosotros nos desarrollamos, particularmente hace muchos años venimos generando, más que nada, que se nos conoce por el tema del Día del Niño y el Día de Reyes, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, fue cuando surgió esa impronta de un grupo de compañeros y un grupo de sindicatos que integramos ese zonal y dijimos, bueno, vamos a trabajar por los gurises del barrio, vamos a darle la posibilidad de llegar y empezar a conocer las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Pero no solamente en esa área trabajamos con los chiquilines, también hoy por hoy nosotros tenemos, se implementaron talleres que los hacemos en conjunto con el Fondo Social de la Construcción, donde le damos talleres gratuitos para todas aquellas niñas y niños que no pueden acceder, por ejemplo, a los talleres de murga, a un taller de hip hop, a todos esos niños que tienen la inquietud de aprender y querer hacer y participar desde otro lugar, ¿no? También nosotros, más allá de todo, tocamos temas como la violencia de cara al 25 de noviembre, tocamos temas de los migrantes. En esta zona en particular hay una gran concentración de trabajadores y trabajadoras migrantes en los cuales nosotros entendimos desde el movimiento sindical, pero también desde el Zonal Aguada, que era muy importante trabajar y hacerle conocer a esos compañeros y a esas compañeras que sus derechos son los mismos que los de nosotros acá en Uruguay. También un poco cortando esa línea de explotación, ¿no?, de que se da por parte de algunos empresarios. Entonces dijimos, bueno, nosotros tenemos que informar a la gente informada, llevándoles parte de la herramienta, nos parece que tiene otra posición para salir a pelear de alguna manera. Me hice una ayuda de memoria porque si no me olvido de algunas cosas que quiero decir. A nosotros nos pareció importantísimo hacer esta actividad y hablar sobre el futuro del trabajo, ¿no? Porque nosotros cuando estamos hablando del futuro del trabajo también nos parece que tenemos que hablar del futuro de la clase obrera, ¿está? Eso es una transformación que no solamente se viene dando desde ahora, sino que viene como mutando, ¿no?, desde hace muchísimos años. Y bueno, creemos que es importante primero abrir el tema al barrio, ¿tá?, proponer el debate. ¿Cómo? Bueno, involucrando a todos los actores sociales, aquellos que aún no están, invitarlos a que participen con nosotros. Desde el movimiento sindical, nosotros ya este tema lo venimos trabajando y lo venimos como puliendo. Cuando pensamos hay algo que quiero resaltar y que cuando pensamos en el futuro del trabajo, no solamente tenemos que hablar de la transformación de la máquina hacia la tecnología y todo lo demás, sino tenemos que hablar también de aquellas mujeres en la cual son parte del futuro del trabajo. Hay mujeres que hoy por hoy, y esto es algo que nosotros hemos tocado como tema en el Zonal Aguada, en el cual decimos, hay mujeres que hacen un trabajo no remunerado, que tienen una incidencia y un costo, y eso no está reconocido. Entonces tenemos que también hablar del futuro del trabajo desde el rol de la mujer en la sociedad. Nos pareció importante resaltar ese tema. Nosotros lo que buscamos es un barrio inclusivo y participativo, siempre.
Nosotros queremos entretejer esos lazos que son importantísimos para nosotros como movimiento sindical, pero también queremos saber y empezar a ver la necesidad que cada uno tiene. Es por eso que nosotros los invitamos a que participen de las reuniones del Zonal Aguada, que se arrimen. Nosotros estamos en Agraciada 2439 todos los días. Y bueno, y todo aquel o aquella que tenga alguna inquietud, lo que queremos es justamente eso, que vaya, lo plantee, que nos haga conocer su realidad para poder llegar a involucrarnos. Yo les doy las gracias a todos y le voy a dar la palabra porque tenemos algunos minutos medios acotados. Y nada, gracias por venir. Muy bien. Muchas gracias a Viviana. Ahora le damos la palabra al doctor Hugo Barreto. Buenas tardes o buenos días, dependerá. Cuando los colegas me invitaron, pensaba yo cuál es el origen. ¿Desde dónde viene la discusión sobre el futuro del trabajo? ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde se genera el debate sobre el futuro del trabajo? Hoy por hoy. Se me ocurrió que básicamente podemos encontrar tres escenarios o tres lugares desde donde se discute el futuro del trabajo. Uno fue ya anunciado en la presentación de la mesa y es desde lo internacional. La Organización Internacional del Trabajo cumple este año 100 años. 100 años la OIT, este organismo de Naciones Unidas, único organismo de Naciones Unidas tripartito, donde los trabajadores y los empleadores hacen parte también de la representación de los países. El resto de los órganos de las Naciones Unidas son puramente gubernamentales. La OIT no es solamente gubernamental, sino que también los actores sociales tienen su representación, su voz y su voto en el organismo internacional. Y como ustedes saben, la OIT ha desarrollado en estos 100 años una importantísima labor, tanto en lo normativo, hay 189 convenios. El último fue convenio de trabajo doméstico. Este año se va a discutir la posibilidad de un convenio sobre acoso y violencia en el trabajo. Entonces, la OIT tiene una importantísima labor normativa, tratados internacionales que se llaman convenios, y también una importantísima labor en orden al contralor, al control del cumplimiento de esos convenios internacionales del trabajo por parte de los Estados. Hay muchas razones entonces para celebrar los 100 años de la OIT, que nació en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. En el mismo tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial está la Constitución de la OIT, y ahí se dicen dos cosas fundamentales que marca a fuego la función de la Organización Internacional del Trabajo. Uno, y es que dice la Constitución de la OIT que solo la justicia social puede asegurar la paz universal y permanente. Y lo dice luego de la salida de la Primera Gran Guerra Mundial. Vean ustedes la importancia que tiene la justicia social y el trabajo para la Organización Internacional del Trabajo. Y el segundo elemento que dice con grandísima importancia es que el trabajo no debe ser considerado una mercancía. Dos enormes verdades que muchas veces las encontramos negadas, lamentablemente, en la realidad. Hay muchas razones entonces para celebrar los 100 años de la OIT, y la OIT nos ha propuesto un documento muy interesante que se llama Trabajar para un futuro más prometedor. Ustedes lo pueden buscar, como se dice ahora, lo pueden googlear, lo pueden buscar, Trabajar para un futuro más prometedor. Es un informe de una comisión mundial que traza los puntos de vista mundiales, internacionales, acerca del futuro del trabajo, y dice algunas cuestiones enteramente compartibles acerca de la importancia de asegurar una garantía universal para todos los trabajadores, de algunos derechos fundamentales. Hace una muy fuerte crítica a los procesos de privatización de la seguridad social. Hace un muy fuerte alegato en favor de la regulación del trabajo de las empresas que trabajan en cadenas mundiales de suministro, o sea, empresas multinacionales. Trabajar para un futuro más prometedor. Un gran documento, entonces, que me parece vale la pena conocer, discutir, apropiarnos, criticarlo, aportar, en definitiva. Pero bueno, ese es un primer ámbito de donde yo ubico puede
generarse un debate, unos contenidos acerca del futuro del trabajo. El segundo ámbito, desde mi punto de vista, viene del lado de la tecnología. Las innovaciones tecnológicas generan impactos en el mundo del trabajo. La automatización, la robotización, el trabajo en aplicaciones. El trabajo en aplicaciones. Todos sabemos de qué estamos hablando, de qué empresas estamos hablando. Esto genera un impacto muy fuerte en el empleo. Hay un debate acerca de si las nuevas tecnologías crean empleos o hacen que se pierdan puestos de trabajo, o las dos cosas a la vez, o de manera diferida en el tiempo. Ese es un tipo de efectos. El otro efecto muy fuerte es en la formación profesional de los trabajadores, las necesidades de los trabajadores de adaptarse a los nuevos sistemas. Ya pasó la época en que estudiábamos durante una etapa de la vida, ahora hay que estudiar y actualizarse de manera permanente, ¿verdad? O sea que el empleo, la formación profesional y ni qué hablar, la regulación del trabajo, son impactadas por las nuevas formas de trabajar. Y en lo relativo a la regulación del trabajo, se da un debate que ya tiene muchos años, pero que ahora se actualiza fuertemente, y es si las normas laborales, si la ley laboral es, pertinente, si está suficientemente actualizada, modernizada para regular estas nuevas formas, o si hay que flexibilizar las normas laborales a los efectos que se adapten más fácilmente a los nuevos requerimientos emergentes de las nuevas tecnologías. Es un debate, como les decía, que ya lleva varios años. Uno tiende a pensar y a ser desconfiado y a pensar que, que detrás de esta idea de modernizar el derecho del trabajo siempre está la idea de adelgazar las garantías, de flexibilizarlo con otros fines que no son exactamente aquel que es efectivamente adecuar las reglas laborales a las nuevas formas de trabajar. Y esto porque las nuevas formas de trabajar siempre y en todo caso van a requerir también nuevas formas de protección. Me parece que ahí está el debate. Ahí está el debate cuando ubicamos el futuro del trabajo bajo el signo de las nuevas tecnologías. Un nuevo derecho al trabajo, sí, muy probablemente, pero un nuevo derecho al trabajo con nuevas formas de protección. O sea, ser suficientemente imaginativos para que las nuevas tecnologías y las concepciones ideológicas que están en su entorno no terminen, haciendo perder una de las grandes conquistas civilizatorias del siglo XX, como es el derecho social, o sea, la seguridad social y el derecho del trabajo. Entonces, ¿un nuevo derecho al trabajo? Muy probablemente sí, pero un nuevo derecho al trabajo con nuevas formas de protección. Es indisociable hablar de nuevo derecho al trabajo, es indisociable de hablar con nuevas formas de protección. Probablemente no las formas antiguas, pero sí formas nuevas. Les reitero, es indisociable cuando hablamos de nuevas tecnologías y nuevas formas de regular el trabajo, que eso se acompañe también con nuevas formas de protección. O sea, hablar de nuevas reglas en el sentido de nuevas formas de protección. Y el tercer escenario que quería señalarles, de discusión sobre el futuro del trabajo, es muy cotidiano para todos nosotros y es el que se produce en medio de la campaña electoral. O sea, el futuro del trabajo asociado a las futuras formas que los partidos políticos en pugna en las elecciones de octubre proponen a los efectos de plantear sus concepciones, reitero, sobre las relaciones de trabajo. Desde ese punto de vista es una discusión por ahora bastante difícil. Por ahora es bastante difícil, estimo yo, me hago cargo de esto. Es bastante difícil porque por ahora, al menos, los partidos no son claros, fundamentalmente los partidos de oposición, acerca de cuál es el modelo que presentan acerca del futuro de las relaciones de trabajo. Y esto lo digo respecto a los partidos de la oposición porque me parece que dentro del partido de gobierno están bastante claras cuáles han sido sus políticas en los últimos 15 años. Lo nuevo
la discusión nueva tiene que venir a partir de los planteos, seguramente, por más que exista necesidad de renovación, seguramente en algunas de los planteos del oficialismo, pero me parece que el futuro del trabajo y el futuro de la regulación del trabajo en esta circunstancia está dada básicamente por observar cuáles son las propuestas de lo que se pretende nuevo, o sea, alternativas al modelo actual. Acá yo voy a diferenciar dos aspectos de lo poco que se puede ver hasta el momento, porque reitero, no se es claro todavía, no se es explícito o suficientemente explícito acerca de cuáles son las concepciones de fondo en materia de reforma laboral. Un tipo de discusión dentro de esto es la que se encara a veces, lo he visto, del lado del movimiento de los trabajadores. Algunos dicen, bueno, hay que defender las conquistas, hay que evitar la revisibilidad de los cambios. Los cambios en materia laboral, como ustedes saben mejor que yo, han sido muy fuertes en el periodo 2005, muy fuertes 2005-2010 y luego un tanto más paulatinos en adelante. No por otra cosa que no sea porque lo más urgente se hizo en el primer periodo, naturalmente. Pero en el conjunto de los 15 años, diríamos, muchos han equiparado o asimilado el proceso de reforma laboral de los primeros años del siglo XXI al proceso de reforma social de los primeros años del siglo XX. Con todo, diríamos que el proceso de reforma laboral de los primeros años del siglo XXI, o sea, 2005 para acá, tuvo menos obstáculos, porque tuvo, entre otras cosas, mayorías parlamentarias, menos obstáculos que el proceso reformista del vallismo de don Pepe, que encontró más obstáculos, incluso dentro de su propio partido. Recordarán algunos de ustedes aquel famoso libro de Real de Azúa, El impulso y su freno. O sea, el mismo impulso dentro del partido encontró su freno. No ocurrió lo mismo, a mi juicio, en el proceso reformista del 2005 para acá. Pero entonces, ¿hay alguna posibilidad, hay algún dato que nos pueda dar la pauta de que un gobierno distinto pudiera tener un proyecto diverso que de alguna forma opere una especie de reversibilidad de los derechos a la limitación de la jornada de los trabajadores rurales, a la limitación de la jornada y a la negociación colectiva de domésticos y rurales, a la reglamentación de la subcontratación y de las empresas suministradoras de mano de obra, a la ley procesal laboral, que a veces no se la tiene en cuenta, pero es una ley extraordinaria? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Cómo podemos ver esto si el debate todavía no es claro? Hay un método que es un método aproximativo, desde luego, y es ver en cada caso qué es lo que votó la oposición cuando estas leyes fueron aprobadas. Esto es una cuestión puramente metodológica. Podemos avisorar que, suponemos, es posible, hipotizar que quien no votó una ley sobre, por ejemplo, limitación de la jornada del trabajo rural, uno tiende a pensar que si no la votó en su momento, muy probablemente, si tiene la oportunidad, la vaya a derogar, salvo que haya cambiado muy radicalmente su punto de vista, cosa que es posible. Es posible que los seres humanos cambien de punto de vista, pero si los candidatos y los sectores mantienen las posiciones que sostuvieron durante el trayecto de la actual reforma laboral, ese es un dato, me parece, a investigar, un dato interesante, casi les decía, un método para abordar, para avisorar cuál puede llegar a ser el proyecto laboral alternativo al actual. Y el otro punto, y termino con esto, es la discusión no ya en torno a la reversibilidad de las leyes laborales, sino en torno al modelo de negociación colectiva. Desde 2005 para acá se tomó el modelo de negociación colectiva de la década del 40, del vallismo, la ley de Consejo de Salarios, se la adaptó, se la modernizó en el año 2009, ¿verdad? Y con base en eso, los últimos 15 años han encontrado una extraordinaria proliferación de la negociación colectiva en todos los niveles, y no solamente en el nivel tripartito.
Aquí sí hay algunos avances, aquí sí hay algunas opiniones de los voceros políticos. Dicen, por ejemplo, mantenemos sí los consejos de salarios, pero hay que ir a la negociación por empresa. Esto es absolutamente contradictorio. La persona que dice eso o no sabe nada, o si sabe, lo que está haciendo es lo que se llama un eufemismo, o sea, dando una cobertura argumentativa a una decisión de ir a un cambio verdaderamente importante, que es ir a la negociación por empresa en lugar a la negociación por rama de actividad. Y otro tanto ocurre en materia de huelga y demás. Quiere decir que desde el punto de vista, para finalizar, desde el punto de vista de este tercer escenario de la discusión sobre el futuro del trabajo, que es las propuestas sobre el futuro del trabajo y de la reglamentación del trabajo de los partidos políticos, nos encontramos todavía con, diríamos, insuficiente nivel de información de los partidos que deberían estar, desde mi punto de vista, proponiendo a la población, diríamos, un discurso más claro en torno a qué van a hacer con las leyes que no hubieran votado, porque las que hubieran votado seguramente las mantengan, qué harían con las leyes que no votaron en su momento, reitero, y ahí habría que hacer un inventario de cuáles fueron esas leyes y cuáles fueron las conductas de los partidos y de los sectores, y luego cuáles, diríamos, reclamar mayor claridad a la hora de que planteen sus proyectos sobre negociación colectiva y sistema colectivo de relaciones laborales. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Me había sentado a escuchar muy tranquilamente y me quedé en esas reflexiones. Lo que ha hecho muy interesante es agregar, cada participante va agregando un aspecto más a todo este complejo tema que estamos analizando en el día de hoy. Le vamos a dar la palabra ahora a Verónica González, que también va a ofrecer su opinión sobre todo este tema. Adelante. ¿Ahí está bien? Hola. ¿Ahí se escucha? Sí, poquito más cerca Ahí del va. micrófono. Gracias. Bueno, por un rato no te voy a cebar mate, Marcelo. Bueno, muy buenos días. Estamos en esta casa especial para nosotras que militamos junto con Vivi y con todos nuestros compañeros que están acá en Zona La Aguada. Este es nuestro hábitat. Entonces, la alegría por estar en este centro es, por un lado, feliz y por otro lado, de mucha responsabilidad. Nos queremos dirigir a cada compañero que en este momento anda acá en la vuelta trabajando y que tiene la oportunidad de escucharnos. Nosotras somos trabajadoras como cada uno y cada una de ustedes. Nosotras cumplimos un horario y, en definitiva, lo que nosotras queremos es lo que todo el mundo quiere: vivir tranquilo, estar en una casa, mirar tele, leer un libro, hacer lo que nos gusta. Si tenemos gurises, tener gurises. Si tenemos pareja, tener pareja, independientemente del sexo, porque nos definimos como personas, porque nos definimos como seres y porque nos definimos como trabajadores y trabajadoras. Si hoy estamos acá, organizadas y organizados bajo un PIT-CNT, es porque venimos de una historia y porque tenemos una memoria. Evidentemente, hablar del futuro del trabajo, es hablar del mundo. No hay mundo si no hay trabajo. Es imposible imaginar el mundo sin trabajo. El debate del avance tecnológico es quién va a hacer el trabajo. ¿Quiénes van a hacer el trabajo? Ese es de alguna manera el debate. El miedo al futuro calculo que estuvo pregnado en toda la historia de la humanidad. Y si hacemos un trabajito intelectual de unos segundos y ponernos en la prehistoria, ¿ya? Imagínense, patriarcas también aquellos de aquellas épocas, en la cual mataban un bicho, lo partían, repartían y comían crudo. Y vino la innovación de colocar el fuego y de sugerir que de repente se podría cocinar esa carne. Y ahí dijeron, marcharon los que partían sin cocinar. Entonces, el debate del avance tecnológico siempre está presente en la historia de la humanidad.
Nosotros hoy lo que vivimos es lo vertiginoso del cambio tecnológico. Eso sí es de nuestra época, eso sí es de ahora. Estamos anclados en un barrio en el centro de la capital de un país que se ha caracterizado por definir estratégicamente la unidad del movimiento sindical como una herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores, pero también como una herramienta de aporte al debate qué tipo de país queremos. Y ese es otra clave del futuro. ¿Cuál es el modelo de desarrollo de país que queremos? Confluye acá en este barrio, nosotros que analizamos desde los mapas, me gusta mucho trabajar los territorios, entender los mapas, saber esas lógicas. Confluye los compañeros del puerto, confluye los compañeros de la nueva tecnología de los telecentros a través de una Guadapar. Tenemos la Torre de las Comunicaciones, tenemos el Palacio de la Luz, tenemos el Palacio Legislativo, varias corrientes de formas de trabajo en un mismo barrio. Estamos en el mercado agrícola, donde estamos hablando también de procesamiento, de procedimiento con alimentos. Entonces, también pasa por ahí el debate. El futuro que nosotros planteamos con un sistema capitalista es imposible, porque no va a soportar el planeta. Entonces, el primer planteo que hace el movimiento sindical es que hay que terminar con el sistema capitalista. Por lo tanto, lo que debemos plantear es intentar superar esta etapa de la historia. Otro de los planteos que hacemos del futuro del mundo es un mundo sin patriarcado, es un mundo sumamente sororo, un mundo fraterno, un mundo de igualdad de oportunidades, un mundo donde incluyamos a las discapacitadas, a los discapacitados, a las mujeres, a los trans, a los homosexuales, a los negros, a los pobres, a los campesinos. Ese es el mundo que estamos hablando. Esos son los desafíos del futuro. ¿Estamos preparados como organización sindical para afrontar ese mundo que planteamos? ¿Ese mundo que desde el discurso lo defendemos? ¿Estamos capacitados como organización sindical para debatir el tema de la democracia y el tema del poder sindical? ¿Existe el poder sindical? Evidentemente que existe. Evidentemente que existe, evidentemente que estamos en pleno debate, estamos en plena ebullición y estamos en pleno momento de Latinoamérica para debatir si es sobre avance de nuestros derechos o sobre retroceso de nuestros derechos. Nuestra estrategia es la unidad, nuestro método es la fraternidad y nuestro futuro es de sororidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a darle la palabra a Marcelo Abdala. Por favor, el micrófono. No, creo que está bien, ¿no? ¿Está bien, gente ahí? ¿Se escucha? Bueno, abrazo grande para todas las compañeras y los compañeros presentes. Una mesa bien linda de amigas, de amigos, de compañeros, reflexionando sobre un tema clave. Primer cuestión, respaldo absolutamente el planteo de Viviana y de Verónica, tanto en los énfasis que han puesto de la importancia que tienen nuestros espacios territoriales de acción, en este caso los zonales, el zonal Aguada en particular, o nos podíamos referir a las departamentales, a otros zonales del área metropolitana, como la perspectiva que levantaba Verónica, que es una perspectiva emancipatoria en un sentido amplio, que incluye todas las cuestiones de género y de la diversidad. Yo respaldo absolutamente los dos planteos. Voy a ubicar solamente algunas reflexiones. Capaz que es lo mismo, pero no. El futuro del trabajo o el trabajo del futuro. Me gusta más la segunda versión, el trabajo del futuro.
en un sentido polémico acerca de que hace algunos años todas las pujas, todas las avanzadas y las pujas tecnológicas aparecían con una teorización, recuerdo especialmente a Jeremy Rifkin, que decía que podíamos estar atravesando los albores de un presunto final del trabajo. Es decir, como que el trabajo iba a desaparecer en función de las tecnologías disruptivas que se estaban observando en ese momento. Yo creo que es imposible sociedad humana sin trabajo humano. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Verónica, un mundo sin trabajo es un no mundo. Lo que sí, evidentemente, es que el trabajo se ha transformado a lo largo de la historia y se va a seguir transformando mientras exista el ser humano, digamos. Por tanto, me gusta un poco más la reflexión o la teorización más del trabajo, más del futuro del trabajo, donde pueda caber ahí alguna hipótesis apocalíptica del fin del trabajo, por la cuestión de cuál será el trabajo que se abre paso en la sociedad humana. Y en eso algunas ideas, tal vez continuando desde otra perspectiva los planteos que muy bien ubicaba Hugo Barreto, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con quien tengo la alegría de ser amigo y de compartir además la negociación colectiva, porque es el presidente del Consejo de Salario Metalúrgico, además de sus labores generales en el Ministerio, por parte del Ministerio de Trabajo, además de su labor académica. Primer reflexión, primer borrón, solamente reflexiones abiertas, digamos, intentando sostener, defender una perspectiva crítica, la perspectiva de la clase trabajadora y desde la clase trabajadora. Cuando hablamos del trabajo del futuro y en particular las dimensiones tecnológicas que están ubicadas en esa perspectiva, definiendo la tecnología como el estado del arte, el estado del conocimiento que los seres humanos ponen en movimiento a la hora de trabajar, en un sentido muy amplio. Aquí hay una muestra de una tecnología de antes. Fíjense, esos hierros que están ahí muestran una fotografía, un instante, ni bien iniciada la revolución industrial en Inglaterra, cuando el hierro se remachaba. No existía la soldadura cuando esto se hizo. La soldadura es un invento posterior. La primera cuestión que nosotros queremos marcar, y esto es una paradoja porque esta es la ideología dominante, el sentido común dominante en materia de economía política. Me refiero al paradigma neoclásico en economía, que en su versión más abierta y descarada se convierte en las corrientes de carácter neoliberal, hoy predominantes en la economía mundial, que han organizado economía y sociedad a su imagen y semejanza, básicamente para promover la circulación, la libre circulación del capital financiero sin cortapisas regulatorias. El fracaso del paradigma económico neoclásico para explicar el fenómeno de las nuevas tecnologías. Esto muchas veces no te lo dicen los economistas que defienden esta ideología dominante. El paradigma neoclásico parte de una imagen de la sociedad que la misma está compuesta por un grupo de individuos considerados como átomos, separados. La sociedad es la suma de individuos egoístas que buscan maximizar su utilidad y que en busca de esa maximización de utilidad es que promueven la eficacia y la eficiencia en la asignación de los recursos. Por eso el mercado es el mejor asignador de los recursos, por eso no hay colectivo, no hay negociación colectiva, no hay sociedad, no hay Estado en su paradigma clásico. Bueno, este paradigma deja a la innovación tecnológica de la nueva tecnología como un factor exógeno. En sus supuestos no se integra la cuestión de la innovación tecnológica y no logran dar cuenta de lo que ha sucedido en el mundo. Tienen que concurrir otras corrientes económicas, en particular la llamada corriente neo-schumpeteriana, que viene de Schumpeter. Acá Lucía Pitaluga, si estuviera, podía dar una cátedra, una clase en materia de esto, que logra
tapar ese bache que deja la economía neoclásica, que no explica los procesos de crecimiento, porque la economía mundial capitalista tiene rendimientos decrecientes, se estanca, y en aquellos lugares donde se produce un salto y un crecimiento económico, siempre es en función de la innovación tecnológica. Primera cuestión, el paradigma neoclásico, con sus supuestos y su correspondiente ideología neoliberal, no da cuenta de una discusión como la que aquí está planteada. Hay que buscar otras fuentes en donde abrevar para ubicarse frente al tema. En segundo lugar, una constatación. El capitalismo es básicamente una contradicción en su funcionamiento práctico, digamos. Se caracteriza, desde la perspectiva del materialismo histórico, porque el mismo, a diferencia de otros regímenes sociales, y esto hay que marcarlo, no es lo mismo que épocas anteriores de la organización social del trabajo humano, por revolucionar permanentemente los medios técnicos de producción. Esto que se decía, el cambio tecnológico es permanente. Pero fíjense esta paradoja. Lo que genera trabajo nuevo es el trabajo humano, que genera valor agregado, trabajo nuevo. Acumulación, que es el leitmotiv principal del capital como sociedad. Sin embargo, estas tecnologías disruptivas disminuyen al mínimo la eventual contribución del trabajo humano en los procesos de producción. Ergo, hay terrible contradicción. Por un lado es un régimen que busca básicamente como leitmotiv principal la acumulación. Por otra parte, hasta para existir las empresas deben innovar reduciendo la proporción de trabajo humano en la producción de bienes y servicios. Bueno, ahí es donde se abre una autopista para la generación de posibilidades objetivas que también obviamente deben ser acompañadas por la conciencia social, por la organización, por las voluntades democráticas, para apuntar a sociedades, por lo menos, siendo amplio, cuyo leitmotiv principal no sea la acumulación de capital, sino la satisfacción de las necesidades humanas. Segundo componente. En tercer lugar, y a partir de los comportamientos que se observan en la vida práctica de la economía y el trabajo internacional, si estamos en un mundo cada vez más excluyente, si se da la posibilidad de que una ONG inglesa como Oxfam establezca que el 1% de la cúspide de la pirámide de la riqueza mundial se apropie de más riqueza que el 50% de la población del planeta, que estamos hablando de la friolera de 3.500 millones de seres humanos, es decir, el 1% de la población del planeta tiene más riqueza que la mitad de la población del planeta. Acá tenemos un problema, porque si las tecnologías disruptivas que están en proceso, que hay que caracterizarlas al detalle, se introducen espontáneamente, sin la organización de la sociedad de una serie de mecanismos que a priori establezcan la cuestión de la distribución del trabajo y de la distribución de la riqueza, bueno, no estaremos observando otra cuestión de la aceleración de las tendencias excluyentes que son naturales al funcionamiento de la economía capitalista. Entonces, la dimensión principal del trabajo, del futuro y del futuro del trabajo, en definitiva, es con qué relaciones sociales nosotros impulsamos y manifestamos un conjunto de organizaciones y relaciones sociales que posibiliten no detener a lo ludita la innovación tecnológica, porque eso nos pondría en el plano de ser reaccionario, sino impulsar una transformación tecnológica en cuyo centro está el ser humano. Es terrible problema, pero yo creo que se puede. Yo no tengo una posición conservadora sobre estas tecnologías disruptivas. La humanidad no avanza sin los saltos cuánticos, sin los saltos cualitativos y las revoluciones tecnológicas por las cuales ha atravesado el mundo del trabajo. Ya sucedió. La revolución industrial desarrollada en Inglaterra, su leitmotiv y su motor principal no eran las nuevas formas de energía como el vapor o las nuevas formas de concatenación de
los mecanismos de transmisión en la gran fábrica. Era la máquina herramienta, era que la maquinaria sustituía algunas habilidades de la mano. Hoy estas tecnologías disruptivas están comenzando a instalar procesos que tienen que ver nada más y nada menos con la inteligencia artificial, con la sustitución de un trabajo que a veces es bueno no defenderlo porque es un trabajo rutinario, repetitivo. Hay algunos trabajos que viene bien que sean sustituidos, ¿no? Pero abren una agenda que tiene que ver con otra cuestión. Fíjense algunas paradojas antes de un planteo final. Si las nuevas tecnologías reducen radicalmente el tiempo de trabajo para la producción de una mercancía, sea bien o sea servicio, bueno, yo creo que del mismo modo que la revolución industrial trajo aparejada el esfuerzo, la lucha y la negociación colectiva para que una jornada de trabajo de 18 horas o 16 horas primero fuera a 12, después a 10 y después a las 8 horas, hoy se nos abre arriba la mesa la discusión de la reducción de la jornada de trabajo, sin ninguna duda. Fíjense otro elemento. Los problemas de la seguridad social, ¿será que se resuelven de manera unilateral cuando se producen las tecnologías que achican el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía? Tenemos que discutir agrandar en el tiempo de la vida de un ser humano la edad laboral, o al revés, tenemos que ir a una seguridad social integral que sea intensa en derecho desde el principio. Estos procesos que aumentan enormemente la productividad del trabajo, y esto es bueno, no nos dan para abrir temas que no eran posibles de ser discutidos en la primera, en la segunda, en la tercera fase de revolución industrial que ya hemos vivido, como por ejemplo la renta universal garantizada. Porque si en el universo del trabajo hay efectivamente una altísima producción y valor, ¿no será que existe una proporción alícuota de esos recursos que dan para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos? Yo creo que esos son temas que en avanzada nos plantean ante una reforma laboral, pero que es de avanzada, es para más derecho, es para más conquista, es para más negociación, más diálogo social, sin temor a lo nuevo, porque yo lo sé desde la perspectiva industrial. Aquí en Uruguay nosotros podemos ser propositivos y generar una sociedad a la alta con la transformación tecnológica. Tenemos las empresas del Estado que defendimos contra los neoliberales justamente. Tenemos a Antel, que es responsable de la base de la pirámide, que por ejemplo es el Plan Ceibal. Por eso los gurises ahora triunfan en Houston en un concurso de robótica, chiquilines del liceo público de allá de Miguel, digamos, que ganan un concurso de armar robots con Lego, y eso es la base que ha generado las políticas sociales que han implicado el Plan Ceibal y un conocimiento básico. Obvio que tenemos que mejorar en educación, esto es fundamental, pero gente, termino con esto. Han cerrado y se han perdido muchos más puestos de trabajo por obsolescencia de nuestro aparato productivo, por trabajar en lugares viejos, máquinas viejas, etcétera, que por innovación. Entonces organicemos nosotros la innovación, claro, con relaciones sociales de avanzada, no para que quede laburando una minoría en un mar de exclusiones, sino para que con una jornada de trabajo reducida y con una potente seguridad social, en definitiva, repartamos los frutos de esa nueva tecnología entre toda la sociedad. Yo saludo esta actividad porque somos como la mosca en la leche, en cierto sentido. Si uno mira el panorama de América Latina, lamentablemente, en Brasil, en Argentina, la agenda que se está impulsando es de recorte, de poda, de motosierra, de shock contra los derechos de los trabajadores y las sociedades. Aquí, por suerte, y esto va a quedar bien claro planteado ahora nomás el 1 de mayo, que invitamos a todas y a todos a participar masivamente, hay un sistema político, hay una unidad sin exclusiones y hay un movimiento obrero que no solamente defiende las conquistas porque están en peligro en función del panorama que se está abriendo en el continente. Estamos rodeados con viento al revés, sino que además no solamente defendemos la conquista, sino que vamos a tirar una agenda para ir a más, para más negociación colectiva, más diálogo social, más seguridad social, en nuestro concepto de ir avanzando a una democracia cada vez más plena y más completa. Todos juntos podemos. Acá en Uruguay vamos efectivamente a salir victoriosos de toda la batalla. Vamos arriba, gente.
Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Y para cerrar, le damos la palabra a la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Bueno, en primer término, muchas gracias por la invitación al Zonal Aguada, pero expresamente a las compañeras que vinieron hasta mi despacho a hacerme la propuesta de participar en este tema que es inmenso. Hoy creo que solamente vamos a levantar una puntita de todo lo que tenemos por delante, pero es bueno que esté sobre la mesa discutir y empezar para que la historia no nos pase por arriba. No es que estemos en un momento donde hay muchos cambios, más bien estamos en un cambio de época. Y por tanto tenemos que pensar el trabajo en ese contexto. Y coincidimos con Verónica, la política social más profunda es el trabajo. El trabajo es parte de la esencia de la vida. Por tanto, esta discusión que hoy empieza y ojalá no se termine, tiene que ser permanente. Centra bien el tema del futuro de los seres humanos, en definitiva. Resumía en algunos puntos mi colega de mesa, Hugo Barreto, elementos que se han ido desarrollando y tomaba como punto de partida los 100 años de la OIT. Es verdad, si nosotros miramos hacia atrás, podemos ver en la perspectiva de la historia los enormes cambios que tuvieron los trabajos, el mundo del trabajo, el avance tecnológico y demás, pero también los derechos laborales. Pues son dos cosas que van de la mano. Eran impensables determinados derechos laborales en determinados momentos de la historia. Y además esos cambios tecnológicos también le trajeron derechos laborales a las personas muchas veces. Yo a veces pienso que si hoy se montara un taller de bordadoras como existió en alguna época, para coser a mano y bordar prendas de vestir, no consigo a nadie para laburar ahí. Porque todo el mundo se negaría a un trabajo tan primitivo, habiendo herramientas que facilitan la construcción de la vestimenta, la producción de vestimenta de otra manera. En Uruguay solo quedan unas monjitas que bordan la banda presidencial una vez cada 4 años, cada 5 años. Pero en cualquier momento la suplen los chinos, así que no se preocupen. Entonces, comparto con Marcelo que nosotros no nos debemos enojar con el avance tecnológico, sino que tenemos que entenderlo y, si posible, adelantarnos para poder incorporarnos al avance tecnológico. Y eso supone varias cosas, desde mi punto de vista. Supone la formación permanente, como aquí ya se dijo, porque el desafío va a ser permanente. Y cuando logramos esa formación permanente, es el propio trabajador el que participa de ese cambio en forma activa. Porque detrás de los cambios y de una invención cualquiera, de la robótica, hay un ser humano que pensó eso, que inventó ese software o pensó esa solución. Solo que de repente no lo conocemos, no lo vimos en la cadena de producción, porque mantenemos una imagen a veces estática de lo que pasa. Entonces, la formación permanente
es algo imprescindible y la formación permanente tiene que tener para mí, y discúlpenme porque no soy del movimiento sindical, yo soy gobernante en este momento del país, tiene que tener dos vertientes y responsabilidad de dos partes. Está la responsabilidad de los gobiernos de formar a sus ciudadanos con la mayor cantidad de herramientas posibles para estos desafíos, pero también la convención, porque acá se dice Central de Trabajadores, pero es Convención Nacional de Trabajadores, tiene el derecho y la obligación de formar a sus afiliados, porque va a introducir ahí otro punto de vista, que es independiente de quién le toque gobernar, y va a tener continuidad, va a ser permanente y le va a dar seguridad al movimiento sindical. Ser autónomo en aportar esas miradas. Yo estuve hace una semana en Argentina y no les voy a hablar de la penosa realidad que visualicé, pero estuve en la universidad, en la UMED, que es una universidad que gestionan 50 sindicatos. Y una cosa que me decían allí era que en este momento tan regresivo de la Argentina, la UMED era un refugio de conocimiento y formación para trabajadores que si no quedaban en mucho desamparo. Por eso yo pienso que las organizaciones sindicales tienen un papel fuertísimo en la formación. Y hay otra responsabilidad que es de gobierno, son las dos. Y tienen que caminar juntas. Ese es un elemento importante. Todo cambio nos genera incertidumbre, preguntas y miedo, ¿por qué no? Pero la evolución de la historia va por ahí. Así que tenemos que pensar estas cosas en colectivo para poder sobrepasar esos obstáculos. Aquí también se introduce, bueno, se podría hablar largamente de la productividad, los tiempos de producción, la calidad de los productos, etcétera, cantidad de cosas. Pero es evidente que la demanda del mundo de hoy, la cantidad de habitantes que tiene este mundo hoy, hace que esos procesos productivos sean diferentes. Entonces, una de las cosas que yo comparto totalmente, hemos estado en otras mesas con Marcelo, es que tenemos que ver la jornada del trabajo en relación a esa productividad. Y fíjense, hace unos días yo estaba releyendo un libro maravilloso, Historia de los Orientales, de Machado, y traía los fundamentos que daba Domingo Arena cuando se votaron las 8 horas que regulaban la actividad laboral. Y decía Domingo Arena, esto no es textual, hoy de mañana lo busqué apurado y no lo encontré, pero el concepto era este. Ahora estamos votando las 8 horas. Ojalá esto no dure mucho porque tenemos que ir a las 6 horas. Siglo pasado, ya se decía. Todavía no lo hemos logrado. Pero caprichosamente es esto, no. Esto tiene un sentido que tiene que ver con la calidad de vida de la gente, lo que describía de algún modo Verónica, la felicidad humana, la potencialidad del desarrollo y la posibilidad de formación. Porque si una persona tiene que trabajar toda una jornada seguida, no tiene condiciones para después poder desarrollar una capacitación. Entonces hay que hacer un equilibrio. Y al propio capitalismo y al propio empresario, vamos a ponernos, le sirve el operario más capacitado. Cuanto más capacitado le sirve más.
Por eso sigue siendo válida la histórica y vieja consigna, pero tan nueva, de que también debemos combatir la explotación del hombre por el hombre. Eso no debe estar. Y entonces, para poder implementar esto, formación que está vinculada al cambio tecnológico, reducción de jornada, precisamos la tercer pata del trípode, que es lo que también mencionaba Marcelo de la renta básica. Es decir, asegurar algo, un mínimo, que nos permita realizar esa ecuación para que dé un resultado que nos sirva. Cuando se enumeraba acá que en estas discusiones que estamos, porque estamos en un año electoral, se dice poca cosa, yo personalmente pienso que se busca decir poca cosa porque hay cosas que se prefiere no decir, pero bueno, a la lista que hacía Barreto, en donde se habló de los consejos de salario y demás, este fue el año donde hubo más consejos de salarios en la historia del país. Yo quisiera agregar otro punto, para no repetir, y es la permanente cuestionamiento que hemos visto quienes estamos en el Parlamento cada vez que votamos la extensión de un seguro de paro. Todas las veces que hemos estado votando la extensión de un seguro de paro, hemos tenido cuestionamientos. Sería bueno que eso se pusiera en la campaña electoral, como discusión, como polémica. Porque nosotros no extendemos un seguro de paro caprichosamente. Tenemos fundamentos. O porque le estamos dando el tiempo a un emprendimiento, a su recuperación, a su viabilidad, y entonces lo que ganamos es tiempo. O porque estamos ganando tiempo para implementar soluciones. Es decir, siempre hay razones. Y esas razones nos permiten a nosotros mantener determinados equilibrios dentro del mundo del trabajo y no dejar ciudadanos a la vera del camino. Que eso es sumamente penoso porque, repito, la primer política social es el trabajo. Entonces, creo que esta discusión tiene 40 ramificaciones, yo no sé cuántas, y las tenemos que dar todas para poder tomar decisiones con justeza y poder trabajar para la felicidad de los que vengan detrás de nosotros. Y cuidar, es verdad, esta mosca blanca del continente, que se mantiene todavía. Entonces yo me voy a permitir leer una pequeña reflexión de una vieja luchadora alemana, de Rosa Luxemburgo, pero que yo creo que tiene una vigencia total sobre el valor de la democracia para los trabajadores. Y dice así: si la democracia es, en parte, superflua para la burguesía y en parte hasta un obstáculo, en cambio, para la clase trabajadora es necesaria e indispensable. Y lo es, en primer lugar, porque crea formas políticas, la autonomía, el sufragio, etcétera, que pueden servir de comienzos y puntos de apoyo al proletariado en su transformación de la sociedad burguesa. Pero además es indispensable porque solo en ella, en la lucha por la democracia, en el ejercicio de sus derechos, el proletariado puede llegar al verdadero conocimiento de sus intereses de clase y de sus deberes históricos. Así que me gustaba recordar esto en vísperas de un 1 de mayo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Lucia Topolansky.
Muchas gracias a todos ustedes. Estamos llegando justamente al momento límite de la transmisión de Vera TV, a quienes agradecemos muchísimo por el trabajo y por transmitir todas estas ideas. También al portal del PIT-CNT.uy y evidentemente al MAM, que nos ha permitido utilizar este hermoso lugar para desarrollar este encuentro. A ustedes muchísimas gracias también por venir, por estar acá, y seguramente van a replicar algo de todo lo que han escuchado en esta hora y algo de disertaciones. Muy amables, que tengan buen día y los encontramos en el 1 de mayo.